Damos inicio a esta segunda sesión del Seminario Internacional Cuando el Poder es Juzgado. Saludo también a todos los que nos están acompañando nuevamente de manera presencial en el auditorio Luis Roy Freire y también a los que nos están acompañando de manera virtual. Como indicamos en el programa que se compartió en su momento, el día de hoy exploraremos la realidad de los procesos penales en donde se han comprendido a expresidentes en el ámbito regional. El día de ayer contamos con la participación del doctor Domingo García Belaúnde, quien nos hizo una revisión de la situación actual y los antecedentes que giran en torno al Instituto de la Responsabilidad Política de los Presidentes en el ámbito nacional. Seguidamente contamos también con el profesor Carlos Eduardo Freitas de Sousa, quien nos ha traído los pronunciamientos que se han dado en materia del fenómeno Lavallato en el hermano país de Brasil. El día de hoy, continuando con esta propuesta, estamos en esta mesa acompañados por el amigo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Gabriel Horacio Gómez Benítez, y también amigo y profesor de Brasil, Rodrigo Murat do Prado. El profesor Gabriel Horacio Benítez es abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Teoría General del Derecho, doctorando en la Facultad de Derecho de la UBA con el profesor Olaza Pallero, diplomado en Argumentación Jurídica, Universidad Católica de Cuyo, integrante del equipo de investigación La obra codificadora de Carlos Tejedor y su significado, sus ideas a través de la enseñanza del derecho penal bajo el mencionado profesor de la Universidad de Buenos Aires. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Gabriel Horacio Gómez Benítez en un ánimo de disertar sobre una situación de particular relevancia en el vecino país de Argentina, a propósito de del reciente pronunciamiento del máximo Tribunal de Justicia sobre el proceso penal contra Cristina Fernández de Kirchner, cuyo título de su intervención gira en torno al mencionado tema, el proceso penal contra Cristina Fernández de Kirchner, claves jurídicas y procesos y procesales de un caso paradigmático en la experiencia argentina. Sin más preámbulo, damos inicio a esta segunda sesión. Gabriel, la audiencia es tuya. Genial. Bueno, muchas gracias. En cualquier caso que no se escuche bien, por favor avísenme. Un gusto estar aquí, un gusto estar en Perú para un argentino. Les agradezco a todos esta oportunidad y un gusto también estar exponiendo aquí junto a todos ustedes. Les cuento, nosotros en la UBA tenemos una costumbre. No queremos ir a ver al fallo directamente a la parte resolutiva, ¿no? Nos enseña a nosotros a masticar el fallo, a rumiar el fallo, ir y una y otra vez sobre cada considerando, tratando de descubrir la argumentación que va detrás de cada uno. Y eso los voy a invitar a hacer ahora sucintamente, en parte algunos argumentos que ha dado la Corte en este caso, pero es algo que para nosotros es muy importante. La primera vez que tenemos a un presidente con una condena firme y en prisión, si bien prisión domiciliaria, respecto a un delito de corrupción en la Argentina. Como tal, entonces, lo quiero compartir lo importante que es este fallo para nosotros, compartir también las repercusiones que han tenido, pero principalmente vamos a ver qué ha pasado y qué ha dicho la Corte respecto a esto, que es lo que a nosotros nos interesa. Previo a todo, quiero que nos pongamos en contexto. Como yo no estoy en Argentina, hay cosas que no puedo dar por supuesto. Aquí les muestro a todos ustedes esto que es una especie de línea de tiempo para que todos nos pongamos de acuerdo más o menos en la fecha. Como verán, la presidencia de Néstor Kirchner y su mujer van desde el 2003 hasta el 2015, ¿sí? Luego tenemos Macri, luego tenemos Alberto Fernández y Javier Milei ahora, que todavía es nuestro presidente, con la fecha que está aquí. Este fallo que vamos a tratar en este momento es de la Corte Suprema, la última instancia, una Corte Federal que es la que ha dicho que en la última instancia a la cual se puede recurrir es una instancia extraordinaria, ¿sí? De modo que el proceso está totalmente concluido en nuestro sistema. ¿Qué se investigó? El direccionamiento irregular de 51 licitaciones a la obra pública en Santa Cruz entre 2013
y 2015. Por las dudas, recordemos, 2003 y 2015 son las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. Todas adjudicadas a Lázaro Báez. Por las dudas, Santa Cruz es una provincia casi la más al sur de Argentina, por supuesto, más al sur de nuestro continente, de donde Néstor Kirchner había sido gobernador antes de ser presidente. Y esa es su relevancia también en este caso. La sentencia original es del 6 de diciembre de 2022, que condena por administración fraudulenta y una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. La de casación, la instancia confirmadora, la segunda instancia, es del noviembre de 2024, que también confirma la condena. Y vamos a esta última, que es la de la Corte Suprema, nuestra Corte Federal, que no hace revisiones ordinarias, como le he adelantado, que es del 10 de junio del 2025, ayer nomás, ¿sí? Y eso es lo que vamos a investigar. Vamos a ver primero, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de esto? Cumplir 6 años de prisión, aunque puede tener obviamente la salida transitoria en este caso, y bueno, va a tener, una vez, va a tener la libertad o libertad condicional una vez cumplidos los 2 tercios, es decir, 4 años, puede acceder a ello. En este caso, está cumpliendo el arresto en su domicilio, el arresto domiciliario, por una cuestión de edad, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora, como parte de tal, quiero que veamos partes del fallo. Si bien yo lo he compartido para que pudieran tener acceso a todo el resto, tampoco voy a dar por sentado que todos han leído el fallo, así que los voy a invitar a leer conmigo estas partes. Vamos a ver. Empieza la Corte, haciendo este análisis respecto a esto, a nombrar todos los agravios que ha puesto la defensa respecto a los decisorios anteriores. Muy bien. Leemos. En primer lugar, señala que se han violado los principios de independencia, imparcialidad judicial, deber de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal. En segundo lugar, sostiene que se ha vulnerado el principio acusatorio, que se ha transgredido el principio de congruencia, que su derecho de defensa ha sido vulnerado ante la negatoria de prueba de descargo oportunamente ofrecida y ante la incorporación de prueba de cargo por lectura, que se ha vulnerado los principios de legalidad, culpabilidad e inocencia y por último afirma que se presenta un caso de gravedad institucional. En honor a la brevedad, yo solo me centraré en dos de estos importantes agravios y la contestación que ha dado la Corte respecto al argumento defensista. Me centraré en el agravio de la independencia y en el agravio de la arbitrariedad, ¿sí? Simplemente por esto y para no sobreabundar en esta explicación, vamos a analizar lo que ha dicho en los considerandos pertinentes respecto a estos argumentos, que también hacen al tema en cuestión que nos une aquí en esta conversación sobre el lawfare y demás. Los invito a que leyamos entre todos. Vamos a hablar primero de la independencia. ¿Qué dice la Corte sobre esto? En primer lugar, no es posible saber los términos en que fue planteado el agravio ante el tribunal revisor, ya que se remite a escritos anteriores. Estamos hablando en este momento ya de una cuestión de forma que ahora pasaré a explicar. Además, la apelante se ciña a enunciar hechos y relaciones que afirma produjeron la apelante se ciña a enunciar hechos y relaciones que afirma produjeron las violaciones aludidas. Sin embargo, omite reseñar cuáles han sido los argumentos de los jueces de la causa que a lo largo del extenso proceso ha rechazado sus planteos. En esta línea, solo alude parcialmente a los argumentos del tribunal revisor sin hacerse cargo de lo que de que sin hacer cargo de que éste ha sustentado su rechazo también en aquellos sostenidos con anterioridad por el tribunal de grado. Quería ir con parte por esto. Nosotros tenemos una ley muy vieja, que es del siglo XIX, que forma parte de cómo debe presentarse el recurso extraordinario federal. Como ya les había dicho en su momento, la Corte no tiene apelaciones ordinarias, sino que son extraordinarias, más allá del proceso. ¿Cuándo las atiende? Cuando hay un problema, un acuciante dilema en lo federal que tiene que hacer que esta Corte, que actúa ya como un órgano político,
se entúe y se aboque a esto. Contradicciones entre normas provinciales y normas federales. Puede ser una inconstitucionalidad de una norma en este caso, o casos que después veremos un poco más y que explicaré un poco más adelante, de arbitrariedad. Solo en esos casos, pero esta norma, que es del siglo XIX, nos dice que la forma en que se debe presentar este tipo de recursos debe tener una estructura que denote su autonomía. Es decir, me tiene que contar todo en el mismo recurso. Tiene que contarme qué falló el tribunal, por qué está mal esto, y tiene que también demostrármelo con una argumentación técnica adecuada, cuál sería la forma correcta en que se debe interpretar esta norma. Es decir, es un trabajo arduo, es un trabajo pesado. Bueno, todo parte de esto va a ser uno de los temas que la Corte va a desarmar todos los agravios de esto, diciendo, de que ha presentado la defensa, diciendo que no hubo este trabajo de presentación autónoma en cada uno. Ese es un punto importante que vamos a ir viendo. Pero seguimos. Dice, solo alude parcialmente los argumentos del tribunal revisor, sin hacerse cargo de que éste ha sustentado su rechazo también en aquello sostenido con anterioridad en el tribunal de grado. En general, como pueden ustedes saber, este trabajo hermenéutico, tanto de la ley como de la prueba que van haciendo los tribunales, no va de suyo. De hecho, el tribunal de primera instancia es en general el que ve la prueba, ¿sí? Todo esto pasa en nuestros procesos. El que hace la revisión también basa y se sustenta en ese trabajo que ha hecho. La Corte Suprema no ve prueba en general, ve la argumentación, va solo en la forma en que se ha construido ese argumento. Y por eso también es algo que señala en este sentido la Corte y que me parece muy importante que lo pongamos a la hora de estar diciendo sí o no la existencia de una sentencia arbitraria o no respecto a Cristina Kirchner. Incurre en idéntico defecto al citar los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, los que sostiene se han visto vulnerados, todo desde que prescinde de vincularlos efectivamente con lo sucedido. Ello sin abrir juicio alguno sobre el valor vinculante que pudiera asignar a este cuerpo normativo. Nombra de hecho los principios, dice que se han violentado, no dice de qué manera, no los trabaja, cómo deberían haberse aplicado los principios en concreto. Y esto es parte de la argumentación de la defensa que lo ve como un defecto la Corte a la hora de confirmar la condena y decir que el agravio no es procedente. Lo cual también me parece una forma interesante en este sentido de poder estudiarlo. Por lo demás, la recurrente no demuestra que se haya vulnerado el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde nosotros regulamos el debido proceso, ¿sí? Un artículo constitucional que lo tenemos desde 1853, en tanto tutela la garantía de todo habitante de la nación a ser juzgado por el juez natural de la causa, que debe ser imparcial. En ese sentido, la defensa enunció diversos hechos relativos a conexiones entre jueces, fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en esta causa en concreto. Se trata en efecto de meras conjeturas, a partir de las cuales se invocan principios genéricos de independencia, imparcialidad e integridad, sin haber siquiera intentado encuadrarlas en los expuestos específicos de recusación de los magistrados establecidos en el artículo 55 del Código Procesal Penal, cuya inconstitucionalidad no fue planteada y que justamente tiende a tutelar tales principios relativos a la imparcialidad de los magistrados. No centra en este sentido la Corte sobre qué es o no es un juez imparcial. ¿Qué denotaría para nosotros un juez imparcial? Bueno, el que cumple con estos motivos de recusación, pero no los tiene. Solo ha dicho la defensa, este juez se ha juntado a jugar al fútbol con determinado integrante del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual en principio no es que necesariamente sea una causal de recusación. En Argentina jugamos al fútbol entre todos. Gente de cierto estatus de dinero
juegan entre ellos. Nosotros jugamos al fútbol con amigos y no necesariamente por eso tenemos una amistad, una enemistad, o forma parte de un complot para poder encarcelar expresidentes. Parte de eso también dice la sentencia. Tampoco resulta admisible el argumento relativo a que el acuo se había aportado del supuesto de la Corte Suprema en el fallo Lerena, por cuanto en estos autos se verificaría un temor objetivo de parcialidad. En el caso citado estaba en cuestión la recusación de una jueza que había cumplido un rol de instructora y que posteriormente debía sentenciar la causa penal. Para la Corte, la propia actuación de la jueza en el proceso era la que justificaba su desplazamiento. En este caso, justamente, la sospecha de parcialidad era causal suficiente de recusación en materia penal. Pese a que en aquel entonces no se encontraba reguladas las normas aplicables, lo hicieron en virtud de las particularidades prácticas del caso. Es decir, en el caso en concreto, la Corte nos dice, puede ser que haya razones para sospechar de la parcialidad de un juez o no, a tenor de las circunstancias fácticas del caso. Lo hemos hecho en un precedente que también la defensa está diciendo, pero en este caso no surge de las circunstancias fácticas. No es así, no es que cualquiera en cualquier momento citando el proceso, sino que se debe demostrar. Dice, pues allí se verificó un temor de parcialidad fundado en causas objetivas, mientras que en autos tal temor es fruto de idealizaciones subjetivas no suficientemente justificadas por elementos concretos. Por otra parte, tampoco indica la recurrente la forma en que se había puesto de manifiesto el temor de parcialidad que procuraba evitar, no bastando por ello el dictado de un fallo adverso a sus intereses. Al respecto, es obvio que no toda discrepancia de lo resuelto revelaría la concreción del temor de parcialidad alegado. A fin de cuentas, lo que hace la Corte respecto a esto es como retar al abogado defensor, y por eso a nosotros nos llamó la atención la crudeza que ha hecho. Ha deshecho todos estos argumentos uno por uno diciendo, no necesariamente es como lo está diciendo, y la interpretación no hace, no se versa en hipótesis, no en causas objetivas, y fue directamente la forma que argumentó la defensa. Y a eso nosotros nos ha llamado la atención. Finalmente, cabe destacar que la garantía de imparcialidad no se extiende a los representantes del Ministerio Público Fiscal, órgano independiente del Poder Judicial de Nación, cuyos integrantes cuentan solamente con el deber de objetividad, no exigiéndose que sean imparciales, lo que no puede ser de otra manera, pues se encuentra al cargo del ejercicio de la acción penal pública como parte acusadora. Por consiguiente, la parcialidad del fiscal no vulnera ningún derecho a la defensa. Si por hipótesis se considerara que los fiscales de la causa violaron su deber legal de la objetividad, correspondería que el agraviado denunciara tal circunstancia por las vías correspondientes a ello, mas no invalidaría el proceso ni las sentencias dictadas por los jueces naturales de la causa. ¿Esto por qué lo dice? Lo que sucede es que durante gran parte del proceso, se hizo mucho hincapié en un tema del lawfare, en cómo los fiscales tenían una tendencia natural o un mandato político de condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que dice la Corte es, bueno, es el deber del fiscal. Si por algún motivo obra más allá de las disposiciones legales, debe denunciarlo, pero en principio el deber del fiscal es acusar. Y eso no implica que se haya vulnerado la garantía de un juez natural, siempre y cuando el fallo esté bien. Y después se pasa viendo en este fallo, cómo la argumentación de los tribunales que han sostenido la condena no ven ningún problema en ello. Eso me lleva al otro argumento que quería ver con ustedes, que es el de la arbitrariedad. La defensa plantea la arbitrariedad de lo resuelto en relación a la tipicidad de la conducta.
tanto en lo que respecta a la imputación objetiva como a la acreditación del aspecto subjetivo exigido por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La arbitrariedad en nuestro caso y en nuestra doctrina es una creación pretoriana, que es cuando los jueces, porque se les canta, dictan algo que no necesariamente está o en la ley o que surge de lo actuado o que tiene la acusación del fiscal, sino que ha sido por su motus propio que ha dictado una sentencia, un razonamiento y en este caso una condena. Eso implicaría una arbitrariedad cuando se aleja de los elementos y del razonamiento que había planteado las partes en un proceso adversarial. No está legislada técnicamente como tal, pero es algo, una potestad que se ha arrogado como órgano político en nuestra Corte Suprema. Y a eso es a lo que va en este momento, a lo que había planteado la defensa sobre la arbitrariedad de esto. Asevera que el recurso de casación efectuó una crítica minuciosa sobre los fundamentos desarrollados de la sentencia del tribunal de primera instancia que lo condenó, demostrando la existencia de un claro caso de arbitrariedad. Empero, añade, al confirmar el fallo, el tribunal revisor convalidó las afirmaciones arbitrarias sin dar respuesta específica a los reclamos oportunamente formulados. Eso es lo que no debería hacerse, sino responder justamente el tribunal que revisa los argumentos de la parte que acusa. Dice la Corte, como ya se ha destacado en relación a los agravios anteriores, el remedio federal no satisface el requisito de la fundamentación autónoma. Esto que les he contado, que tiene que construir todo el caso la argumentación de la defensa. Tanto en qué falla la interpretación del tribunal anterior, del tribunal que efectuó la condena, como cuál sería la forma correcta de interpretarla. De la transcripción recién efectuada, que hacen, se advierte que el apelante alude a escritos anteriores, ese también es un reto desde la forma en que actúa la defensa, diciendo no debe presentarse así este tipo de recursos, técnica que impide dar por conformada la exigencia de la oída. Aún así, por las circunstancias graves del caso que estamos viendo y la implicancia que tiene, sigue respondiendo. En tal sentido, al reprochar al tribunal revisor el no haber dado una respuesta específica a los reclamos oportunamente formulados, era central conocer los términos en que fueron formulados. Lo señalado cobra especial relevancia cuando es el propio tribunal revisor el que sostuvo que lo señalado por la defensa en esta instancia no fue más que una reedición de todo aquello que fue oportuno y fundamentalmente descartado por el ACU. Y nada de eso sea eficazmente desvirtuado por el apelante. Es más, el remedio federal no identifica en ningún momento cuáles fueron los argumentos relevantes para la solución del caso, cuyo abordaje y respuesta habría omitido el tribunal revisor. Es decir, la defensa planteó un argumento que no ha sido tomado por el tribunal que revisa. Pero ¿cuál es? Es decir, ¿de qué manera? ¿En qué se equivoca? Todo esto es justamente la forma en que se construye el recurso extraordinario, en nuestro caso, por un tema de argumentación jurídica. Por el contrario, se advierten aspectos de las conclusiones de los jueces de la causa pertinentes para la solución del caso, que han sido soslayados por la DEP. Los argumentos que eran interesantes para la condena, eso no los dijo, no los desarmó, no los deshizo, no los atacó. Y eso es justamente es la mala técnica de la defensa a la cual acusa la Corte. Sin perjuicio de ello, los reclamos de la defensa llaman a examinar cuestiones, de hecho, en prueba de muchos casos, ajenas a la materia de la competencia apelada extraordinaria en esta Corte Suprema en los términos del artículo 14 de la Ley 48, salve que medie un supuesto de arbitrariedad, el cual, como se ha dicho en este caso, no lo está viendo, porque no ve que el argumento de la Corte Revisora se haya apartado en estos casos de los elementos de prueba que se van colectados en autos. Y como les había dicho, la Corte Suprema no ve casos, no ve cuestiones de prueba. Ujú.
En ese sentido, el argumento de la defensa, basado en la competencia de terceras personas en el asunto, entre ellas el jefe de gabinete del ministro de Nación y los restantes funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en los hechos, se desentiende del fundamento desarrollado por los jueces de la causa en torno a la modificación implementada por el decreto 54 de 2009 y la indisputa competencia y responsabilidad de la causada en la emisión del mismo. Además, omite rebatir las demás circunstancias ponderadas por el ACO respecto a la intervención personal de la recurrente de los hechos, en particular el beneficio económico obtenido. Un argumento que se sostuvo en este caso es que no es potestad sola del presidente este tipo de contratación, sino que además interviene el jefe de gabinete de ministros, otros funcionarios que fueron absueltos en estas causas. Sin embargo, la Corte dice, se le ha imputado a razón de un argumento específico, el decreto, la relación económica que tuvo con Baez, y todos esos argumentos no fueron reflotados, no fueron refutados, sino por el contrario, se insistió en los argumentos, los cuales no tomó los tribunales que dictó la condena. Por lo tanto, de vuelta, un tema argumentativo no atacó el fallo, sino que solamente fue por otro lado. Desvió la tangente, pateó la pelota al córner, como decimos nosotros coloquialmente. El discurso reiterado del apelante, por ejemplo, el tribunal revisor sostuvo que lo señalado por la defensa en esta instancia no es más que una reedición de todo aquello que fue oportuno y fundamentalmente descartado por el APO, vuelve a lo mismo, ya lo dijimos, es todo lo mismo, no una repetición, solo evidencia su desacuerdo con el pronunciamiento atacado, sin llevar a cabo una efectiva refutación de los argumentos sostenidos en la sentencia apelada. No es ocioso recordar que la doctrina de la arbitrariedad es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni corregir en tercera instancia fallos equivocados o que solo se reputen tales. ¿Por qué para nosotros es importante en este caso? Y a esto también quería llegar. La Corte Suprema tiene la potestad, también por a razón del código ritual, a desechar sin más cualquier recurso que se le presenta, cualquier recurso extraordinario que se le presenta, o incluso en queja, a razón de que cree o sostiene que no es razón para su participación, porque no obedece a los términos legales o porque no cumple alguna de las pautas rituales bien estrictas que son establecidas. Pero en este caso la Corte Suprema, como órgano político, asume la responsabilidad y dice, dicta un fallo. Pero dicta un fallo que para nosotros es importante, porque a través de toda su argumentación desmonta todos los argumentos que se han dicho, tanto en sede judicial como en sede televisiva, propaganda y demás, acerca del lawfare que se le imputó o que sufrió Cristina Fernández. Y a eso quería llegar. Para nosotros fue importante en ese sentido viendo como confirmó el trabajo que habían hecho las distintas instancias, distintos jueces que hicieron a la condena. El fallo de primera instancia y segunda instancia son fallos de cerca de 1000 fojas, que por eso no los he traído, pero son importantísimos en ese sentido. Por otro lado, se acusó mucho a los fiscales que intervinieron en el caso como fiscales que no eran probos en su ejercicio profesional, que tenía una tendencia política y que estos fueron justamente las razones de la condena. Sin embargo, lo defiende en ese sentido, de hecho su labor ha sido buena. Y en todo caso, si hubiera una razón para dudar de los fiscales, que denuncia el delito como tal, porque el deber del fiscal es acusar. También para nosotros es importante en el sentido político de lo que repercute y porque se ha dudado mucho de los jueces de la Corte Suprema a la hora de dictar en este fallo. Tenemos tres jueces ahora en la Corte Suprema, de cinco que deberían ser. Dos de ellos han sido nombrados en el gobierno de Macri. En primer lugar, fueron nombrados por decreto, que es una práctica que no es aconsejada y de hecho no se establece para jueces del Supremo Tribunal nuestro, de la Corte Suprema de Justicia de naturaleza federal, sino que se podría llegar a hacer constitucionalidad discutida respecto a jueces de primera instancia. Aún así, pese a ese nombramiento, luego
el Senado los ratificó, lo cual significa que están en uso legal. Más allá de eso, ha sido muy atacada esta Corte por temas políticos. Tengo que reconocer que algunos de ellos, profesores de la UBA, maestros titulares de Teoría General de Derecho, Rosenkranz en este caso, es un hombre que, pese a que no comparto el aspecto ideológico en el sentido de que es un hombre del positivismo más acérrimo, yo soy alguien que defiende el derecho natural y formo parte de una cátedra que defiende el derecho natural, no puedo decir que es un hombre que no sepa. No puedo decir que no es un hombre que ha construido sus sentencias punto por punto de una manera incuestionable y que el fallo como tal es bueno, que la confirmación del fallo como tal es buena, que el trabajo argumentativo es bueno y de hecho cuando uno lo lee, cuando lo estudia como tal, es imposible hablar de Laufer en este sentido. La división política, entonces, nos demuestra en este punto cómo se puede hacer una construcción respecto a esto, pero cuando el trabajo judicial es bueno, cuando se trabaja realmente a conciencia y bien, el resultado va a caer por sí mismo. De hecho, las manifestaciones que hubo para Cristina Kirchner en su momento cesaron al poco tiempo, porque el fallo es bueno, porque el fallo está bien hecho. La construcción argumental de la condena la hicieron bien. Tanto fue que, con esto lo quiero cerrar, que los fiscales, en ejercicio de su función persecutoria, pidieron que se le aplicara en específico el delito de asociación ilícita, que por la cantidad de pena que tiene es un caballito de batalla con que se presentan los fiscales en el caso de corrupción, pero ninguno de los tribunales le hizo lugar. Es más, cuando se presentan con la apelación de recurso extraordinario diciendo, por favor, esto es una asociación ilícita, se lo rechaza en límite. Igual sea la defensa. Es un trabajo con conciencia. Tiene 6 años de condena. No tiene 10 o 15 como pedían los fiscales. ¿Sí? Es un trabajo bien hecho y un trabajo argumentativo PR. Y eso es lo que le quería transmitir en esto. Cómo la labor judicial, cuando está bien hecha, crea un precedente, se hace bien y la verdad que es digna después de venir a otros países y decir, el fallo estuvo bien hecho. El fallo lo construyeron bien, está bien sostenido. Me gusta ver que la Corte Suprema con su iteración actual puede hacer fallos de la calidad como el que se le ha mencionado. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Tu intervención y el desarrollo que se ha dado en este fallo lo veo principalmente de las consecuencias que tú comentas con relación a la realidad argentina. Me recuerda una semblanza del libro de las memorias del magistrado, del juez Magnó, ¿no? Allá donde las sociedades puedan estar expuestas a situaciones de mayor crisis social, será el juez el último reducto llamado a reivindicar la vigencia justamente de ese ordenamiento que puede estar expuesta a crisis. Eh, Siguiendo con esta dinámica, había omitido en la presentación inicial, eh, sin duda diste tu intervención dentro del tiempo previsto, tenemos un espacio de 10 minutos para dar apertura a alguna ronda de preguntas. Después de este espacio de 10 minutos, en los que pueda cualquiera de los presentes o a través también del Zoom, nos van a apoyar ahí el equipo, quienes quieran intervenir, vamos a tener un breve receso de 10 minutos para poder continuar con la siguiente intervención. Entonces, sin más preámbulo, si hay alguien que quiera formular alguna pregunta de los presentes, pues puede levantar la mano. Doctor Luis Lamas. Gracias, profesor Doctor, Gómez, por su disertación. ¿Cuáles fueron las pruebas que se utilizaron? Es una advertencia con Denetón. las pruebas están reseñadas en el recurso. Yo por una cuestión de tiempo no fui sobre ese punto, pero lo que se ha hecho es un examen, un peritaje respecto a las 51 contrataciones que se han visto. Se ha tomado una selección que no ha sido cuestionada en primer momento por la defensa, luego sí,
se ha diseñado el estudio de los peritos y ha demostrado que hay una contratación que excede los precios en la medida en que se tendía a la media. Esa ha sido una prueba. Y por otro lado, han visto cómo el crecimiento patrimonial de, de Cristina Fernández de Kirchner y la relación que tenía con Báez. Todo eso ha sido parte de la construcción que también cita la Corte, que no ha podido ser desarmada esta prueba de cargo por la defensa, o por lo menos la argumentación de por qué se toma esa prueba de cargo en el caso concreto. De hecho, se cuestiona después por qué fueron aleatoriamente tomadas determinado número y no la totalidad, pero en su momento también dice había sido aceptada, por lo tanto dice no lo presentaron en el momento, luego no dice por qué no puede ser este número significante o por qué este elemento que ha sido una prueba testeo no sería válido pensar que implica la totalidad tampoco. Así que en esa prueba Eh, Eso fue un recurso de casación. no, este es Debe ser la Corte. esto es la Corte Suprema. No, Se pero, presenta, hubo recurso a casación, casación es la que revisa la sentencia de los tribunales orales. controversias debería dar lugar a la intervención de un órgano constitucional. Es que nuestra Corte Suprema es el órgano constitucional, es la última instancia de todo. Claro, Tema de actividad penal sí, o a un tema de la obra de activos para lavado de dinero, que curiosamente ha dado motivo a un recurso de la Corte. sí, Y el sentido de la intervención o de la presión que ejerce sobre la instancia constitucional es que el órgano constitucional inmiscuya un análisis de contenido de tipicidad penal. ajá, Y la controversia es sobre la tipicidad penal. La interrogante que surge es si violentar la tipicidad penal es un tema que correspondería a la justicia constitucional o a la justicia penal ordinaria. claro, Por eso hacía referencia a estos hechos en el sentido de que, si bien es cierto, la Corte Suprema en Argentina ha hecho una interpretación de principios ceñidos a controversia, la pregunta que yo planteaba era si había la posibilidad dentro de la jurisdicción argentina que pudiera haber una interpretación de contenido constitucional, porque los temas que motivaron justamente el pronunciamiento de la Corte Suprema van más que todo sobre aspectos estrictamente formales, sí, respecto a las pretensiones de la defensa y la forma y la manera como el órgano jurisdiccional refuta el sí. planteamiento de la defensa, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias. Sí. A ver, había, sí, doctor Yuri. Sí, usted, luego el doctor Yuri. Ujú. Bueno, buenas tardes. El análisis me parece prolijo, pero considero que, de acuerdo a lo enunciado, esta Corte Federal no ha hecho otra cosa más que responder a las deficiencias que ha podido plantear la defensa personal. En el primer argumento, donde nos mencionan que el Ministerio Público, la Fiscalía, solamente debe de acusar, esa es una versión muy antojadiza a mi criterio, que más bien destroza todo ese extremo sobre las imputaciones y las transformaciones de las imputaciones del Ministerio Público o del Ministerio Fiscal en su momento, las mismas que deben de apoyarse no solamente en prueba de carga y descarte, porque si bien es cierto, no tienen el deber de imparcialidad que con eso coincido con la resolución, pero sí tienen el deber de objetividad, Sí. ¿no? Entonces la pregunta es si es que en el catálogo procesal o las formulaciones normativas argentinas se le permite una brecha de objetividad o de permisibilidad, mejor dicho, a esta Corte Federal que pueda observar algunas deficiencias en criterio propio, per se verificando el debido proceso. ¿Por qué?
si es que el Ministerio Público Fiscal solamente se ha encargado de conseguir pruebas de cargo y no ha hecho su labor con las pruebas de descargo, qué es lo que está aportando al proceso. ¿No? El proceso no solamente es un sexto o un juego de ajedrez, por así llamarlo, sino también es un lugar donde se identifican garantías. Ujú. Ahora, con referencia al otro extremo sobre la verificación de la imparcialidad en cuanto a la publicidad, ¿no? Igual la misma pregunta del maestro Lamas, no sé si hubiera alguien que pueda verificar ese extremo, si es que se han cumplido los parámetros de la determinación típica o alguna circunstancia que permita prever bajo la determinación conceptual de la teoría, los requisitos de esta y la protección probatoria de que en ese mismo nivel, prueba, norma, jurisprudencia, doctrina, etcétera, para poder llegar a esta conclusión. Perdón, entonces la pregunta es si existe otra instancia de poder revisar. En el primer caso, si es que la Corte Federal tenía la observancia o la posibilidad de poder analizar el extremo, Sí. ¿ya? Y el aporte probatorio Ujú. como un tema de garantía. Sí. Y en el segundo caso, si es que existe la posibilidad de verificabilidad en caso de una mala configuración energética. Sí. Les cuento, por las dudas, me meto un poco más en la naturaleza de nuestra corte. Nuestro país es federal. Federal en el sentido en que cada provincia dicta sus propios códigos de forma, pero no de fondo. Los códigos de fondo siempre son partes del poder legislativo nacional. El código penal es solo uno, el código civil es solo uno. Los procedimientos son de cada una de las provincias, cada uno de los estados. Empero, estos casos cuya naturaleza importan al federalismo, pertenecen al fuero federal, ¿sí? Y ese fuero federal, que es un fuero de excepción, está en todo el país. Por supuesto, hay más en la ciudad de Buenos Aires, por su naturaleza de capital federal, y esa estructura tiene su vértice en la Corte Suprema. Los tribunales pueden ser los tribunales orales, que son jueces que en general por el código tienden a ser inquisitivos, aunque tienen una cláusula que puede relegar la investigación al fiscal, que fue este el caso, pero es potestativo del juez. Si quiere, se guarda la investigación para sí, en primer lugar. Están viendo si lo cambian, lo han cambiado en unas provincias, pero en principio sigue siendo así. Luego, estos fallos son apelados ante la casación. La casación es lo último, ya no hay más. No hay ningún otro recurso ordinario. Los recursos que se presentan a la Corte Suprema, la Corte Federal, son extraordinarios. Solo puede llegarse a la Corte a través de esto que ha dicho la Ley 48, que es del siglo XIX. En caso de que haya un problema de competencia federal, no saben a quién atribuirle la competencia, a una provincia, a otra provincia o a la competencia federal, o en casos que se vea comprometido la interpretación de la norma federal o su alcance, como por ejemplo cuando decimos que una norma es inconstitucional, cuando decimos que una norma provincial viola una ley federal, en ese tipo de casos. Porque la naturaleza básica de la Corte Suprema, en nuestro caso, es política. Es para conservar el federalismo. Esa es la sustancia con la que está creada en el siglo XIX. Por eso después es una creación pretoriana el tema de la arbitrariedad de los fallos. Que sea el último garante de la Constitución, que eso lo tomamos de la jurisprudencia estadounidense, como la mayoría de nuestros pueblos americanos, y la idea de que, en todo caso, yo, abrogándome una potestad que en principio la Constitución no me da, pero nadie me puede decir que no, en caso de que los fallos están mal hechos, porque yo sostenga que están mal hechos, diré que son arbitrarios y entonces dictaré el fallo que concierne a derecho. Es una potestad que se ha dado a la Corte como tal. En ese sentido, puede decir el fallo está mal. Incluso puede decirlo sobre argumentos que no han dicho las partes necesariamente. Podría llegar a ser interpretado como un tema de arbitrariedad, pero en principio ese poder lo tiene.
El control constitucional en nuestro sistema se supone que es difuso. Cualquier juez de primera instancia puede decir es inconstitucional. Es medio loco, verán videos de Zaffaroni diciendo que no le gusta el sistema por lo raro que es, lo reconozco, pero es lo que es y no lo que a mí me gustaría que sea. Cualquier juez de primera instancia puede decir es inconstitucional. En la práctica mucho no se hace porque se imagina que el juez de primera instancia no tiene el poder que luego tendrá un juez de casación o la Corte Suprema, pero tiene la potestad constitucionalmente de decir lo es. Entonces decreto la inconstitucionalidad. Pero la inconstitucionalidad encima se declara en el caso concreto, no es para todos, no abarca la universalidad. Y eso también es quizás un defecto, no sé si está bueno, en principio a mí me parece que no, pero es lo que es, no lo que a mí me gustaría que sea. Y así va llegando hasta la Corte. Y por eso en general las inconstitucionalidades la dicta la Corte Suprema, cuyos fallos tampoco son en principio aplicables a toda la universalidad de los casos. Si después por una cuestión de práctica uno no va a estar fallando en contra de lo que dice la Corte Suprema, pero por cierto que a lo que va estrictamente el proceso no es obligatorio, es para el caso. Se declara la inconstitucionalidad acá. Entonces podría haber una serie y de hecho ha existido a veces, casos en que los tribunales de primera instancia y los tribunales revisores, como el de casación, siguen dictando una interpretación que la Corte Suprema dijo en su momento que no debía ser así. Tenemos una profunda esquizofrenia judicial en ese caso. Así que sí, podría haber dicho la Corte esto también. Lo podría haber dicho tranquilamente, incluso cuando las partes no lo dijeran. Nuestro control de esa manera lo permite. Tenemos una Corte Suprema que tiene mucho poder, como se darán cuenta. Una discrecionalidad bastante grande. En general me gusta pensar que tienen hombres probos, pero si no lo fueran, también podrían hacer desastres. No lo voy a negar. Yo por la forma en que lo leí el fallo y he leído las condenas anteriores, me parece, estoy de acuerdo en la forma en que se ha construido la argumentación, en la forma que ha defendido, en la forma que ha atacado el- el- la defensa que se hizo, los agravios planteados por la defensa. Pero también es cierto que podría haber dicho, no es caso justiciable y se va. Y está en todo su poder, porque el poder es muy grande que tiene. Por eso también celebro que lo haya tratado. De hecho, nosotros, la mayoría de nosotros especulábamos que no iba a hacer esto la Corte Suprema, porque, repito, es un órgano sobre todo político. Por la naturaleza que tiene, se dan cuenta, cuyo deber más importante es conservar el federalismo. Después, guardar la Constitución y su respeto, pero más que nada es mantener esa coherencia entre provincias que durante siglos estuvieron en guerra. Bueno, no siglos, pero por lo menos 80 años se estuvieron matando entre ellas hasta la Constitución Nacional. Ese es el fin por el que fue creado. Conservar, establecer una paz entre las provincias. Celebro que se haya hecho, la mayoría de nosotros pensamos que no lo iba a hacer, pensábamos que iba a esperar a que Cristina Kirchner se presentara como legisladora, ya con solo ser candidata se le ofrecen unos fueros que puede perder eventualmente que no ingrese, pero por una cuestión legislativa con la cual supongo que estarán todos de acuerdo, cuando se presenta como candidato ya no lo pueden atacar desde lo judicial, por temor al lawfare. Pero lo hicieron antes de todo, y sacaron este fallo. Fallo que pensamos que no iba a hacerlo, que iba a decir no es causa judicial y no lo iba a tratar, y lo trató. Y yo también quiero valorar eso, que los jueces, aun cuando estuvieron equivocados y veamos después que con todo ese poder que tienen, los jueces, nuestros ministros de la Corte, dijeron lo voy a tratar y voy a decir por qué está mal. Se la jugaron de alguna manera, comprometieron su palabra, su firma en una construcción teórica que a mí me parece muy buena, que de hecho todos coinciden que es muy buena, aun cuando no estén de acuerdo con sus fundamentos, cosa que también es posible, pero la última palabra siempre para nosotros la tiene la Corte. Luego lo tendrán tribunales internacionales si quieren decir algo, y luego podremos eventualmente teorizar acerca de la obligatoriedad o no de ese tipo de fallos de tribunales internacionales, lo cual también se ha dicho mucho y no viene al caso. Pero yo celebro que la Corte Suprema se haya pronunciado, que haya hecho un buen trabajo argumentativo, aun cuando podamos no estar de acuerdo, porque bien podía tener la potestad de decir que no y nadie le podía decir absolutamente nada, porque es un órgano político pese a todo.
Entonces eso me parece algo loable, algo que es digno de mencionar y repito, podrá gustarnos o no. Yo en lo particular, más allá de lo que dice el fallo o de las pruebas que se han colectado, no me gusta como práctica institucional, no me parece sano ir condenando a nuestros presidentes por más culpables que sean. Me parece que la dignidad del cargo, que la potestad, los secretos que puede tener en el poder, como tales, las decisiones que han tomado con respecto a nuestra soberanía, debería ser que tengamos un especial cuidado, especialmente si estamos condenando 6 años por... Me da cosa. No tengo una posición totalmente entera, porque la verdad que tampoco me gusta que roben los presidentes, a nadie le gusta, pero me resulta muy sensible que se manosee tanto la figura presidencial, que haya pasado por tribunal, casación, Corte Suprema, quizás un proceso que dicte y siga nada más la Corte Suprema en los casos de presidentes, quizás sea un buen remedio, no lo sé, no me gusta tanto esto. Se bromea, nosotros hemos bromeado como parte del peronismo, dice, nos vamos a terminar transformando en Perú y vamos a condenar a todos nuestros presidentes, y no nos parece sano, porque todos roban. ¿Cuál es el límite? Es algo que en este momento los peronistas que tenemos condenada a Cristina lo estamos discutiendo mucho, porque a mí no me gustará mi ley, pero tampoco quiero meter a todo preso a todo presidente. Pero es político. Vuelvo a lo mismo. Es un tema político. Es un tema de política criminal. ¿Cuántos presos queremos tener? ¿Queremos tener presos a nuestros presidentes o no? Porque motivos seguros sobran para meter presos a todos. Es un tema político. Por eso celebro que se haya metido en la corte y que lo haya defendido, pese a cualquier cosa que podamos decir, y que muchas seguramente podremos tener razón. Pero bueno, se la jugaron. Y eso me parece importante. Ok. Em, sí, hay una intervención, solo dos intervenciones para poder también aprovechar el receso y respetar los tiempos, ¿no? Yuri, el caballero que está al fondo. Buenas noches, nuevamente, doctor Gabriel Gómez. Sí, precisamente, a modo de duda, justamente quería hacer hincapié en lo que señalaban las personas que me han antecedido, precisamente una lectura que se puede dar a partir del análisis que hace usted sobre esta decisión emitida, este pronunciamiento de la Corte Federal. Pareciera también que fuera, además de la argumentación ofrecida, elaborada por esta Corte, la deficiencia que ha tenido la defensa para poder puntualizar o indicar o fundamentar justamente los puntos que permitan evaluar, por ejemplo, los supuestos, en este caso, los agravios que habían señalado, la capitalidad o la arbitrariedad. Mi duda reside precisamente si es que la Corte, el Corte, como ha señalado que también es un órgano político, podría adentrarse a evaluar, digamos, supuestos en clave de una defensa eficaz, en analizar supuestos, por ejemplo, en relación a la imparcialidad o la arbitrariedad, indicios o indicadores que permitan sostener, más allá de que no lo ha señalado la defensa, lo puede hacer también la Corte de Diputados, por decirlo así, de una u otra manera. Esa es mi duda en concreto. Muchas gracias. Por, sí, 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 sí. En principio, pues diciendo que por un tema de arbitrariedad, lo mal construido que podría estar el fallo de primera instancia o el fallo confirmatorio, podría. Lo cierto es que le pega bastante al abogado defensor con la calidad de un magistrado de bien, pero lo castiga bastante. Nos ha dado un poco de pena. No es el único, también otros políticos y otros partícipes que de la opinión, tanto académica como política, le han pegado al abogado defensor diciendo no hizo un buen laburo. Quizás si hubiera tenido otro tipo de defensa. También es cierto que alguien no puede aducir su propia torpeza como un justificativo, es un principio nuestro de derecho. Pero en principio el poder que tiene más que nada la Corte Suprema en este caso, como se habrán dado cuenta, es bastante grande. Así que podría haber tomado una solución así. No lo eligió, repito, por una decisión política también. Eh, Igual, si me pongo a hilar fino, debo decir que incluso de lo político, la decisión ha sido acertada. El peronismo terminó ganando las elecciones. Así que no sé, le salió bien. Pero bueno, esa es otra interpretación al margen que no tiene que ver tanto con lo jurídico. Pero sí, sí podría haberlo hecho. Buenas noches.
ha hecho duras. Hace poco estuvo acá, pues, muy brillante y dado por el espero. Es una institución bastante turística. La pregunta es, ¿usted le da algún valor a esas críticas de Raúl Zaparoni cuando dice que vivimos en Argentina el no derecho a raíz de esta sentencia? En mi caso particular, y tengo que ser muy sincero, para mí Zaffaroni es un maestro. Lo adoro, somos discípulos de él, vamos seguido a su casa, eh, vamos a su biblioteca, miramos sus libros. Me cuesta mucho decir que estoy en desacuerdo con él en ese punto. A mí me duele. Yo lo veo como un fallo bien construido y bien hecho. También es cierto que vivimos un estado de no derecho, no por el fallo en sí mismo, sino por todos estos defectos en los cuales cuya crítica coincido con el maestro Raúl respecto a nuestro sistema en general, a cómo está hecho. Vieron que he citado unos cuantos defectos respecto a la aplicación de la norma, al remedio de la inconstitucionalidad, a lo omnicomprensivo que es, cualquiera puede aplicarlo, pero a la vez no es obligatorio para todos. Todos estos defectos que adolece nuestro sistema de control de constitucionalidad, coincido con eso del maestro, que nos hace muy mal no tener estas reglas claras. Porque cualquiera puede dictar cualquier inconstitucionalidad, cualquier juez en cualquier parte de la República Argentina, muy, muy grande, y sin embargo no nos enteramos, no lo sabemos, no es obligatorio, es esquizofrénico, y en eso coincido mucho con el doctor. Empero a mí me gustó la forma del fallo. A mí me gustó. Básicamente lo que ha dicho la Corte Suprema es, mire, no hable tanto de lawfare, defienda a la imputada. Y me parece que en ese sentido está muy bien construido. Repito, me duele mucho decir que no estoy de acuerdo con el maestro porque es nuestro maestro, pero lo queremos mucho, pero en eso no estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Entonces, nos excedimos unos minutos del tiempo que había estimado, así es que igual vamos a respetar de todos modos un pequeño receso de 5 minutos para poder estirar las piernas, tomar un café y volver con la segunda parte de este seminario.